Buen día inversionistas, mi nombre es Neri Francisco y en este canal hablamos sobre la bolsa de valores. El día de hoy tenemos un nuevo video, así que comencemos. Buen día inversionistas, vamos a comenzar con el video de hoy. El día de hoy les traigo los mejores ETFs para invertir desde mi punto de vista. Empezamos con el ETF VB. Básicamente este ETF busca el rendimiento en base a acciones de pequeña capitalización. Podemos observar cómo tiene un precio de $220.25 al día de hoy que estoy grabando este video. Paga un dividendo del 1.09% anual y tiene una comisión del 0.05%. Este ETF tiene alrededor de 1.464 acciones. Como observamos, este ETF ha tenido un mejor rendimiento que el S&P 500. Esto es debido a que como su cartera es de empresas de pequeña capitalización, por lo regular tienen mejores tasas de crecimiento en sus ventas, en su flujo de caja libre. Las principales posiciones en donde invierte este ETF en los principales sectores es en el financiero, casi un 22%, el tecnológico un 16%, el industrial un 15%. Y las principales acciones de este ETF podemos observar que son empresas pues que no son muy conocidas, son desconocidas. Básicamente no vemos aquí un Apple, no vemos un Amazon, no vemos un Tesla. Vemos empresas que la mayoría de nosotros no conocemos, pero recordando que son empresas pequeñas que tienen gran potencial de revalorizarse, de obtener grandes rendimientos. Este ETF VB en los últimos 5 años ha tenido un rendimiento del 96%, lo cual es un excelente rendimiento. El siguiente ETF es el VTI. Este ETF básicamente busca el rendimiento de todo el mercado americano. Básicamente junta o recoge a todas las empresas americanas y las junta en un solo fondo. Entonces buscan obtener el rendimiento general de la bolsa americana, se podría decir. Pagan un dividendo del 1.37% anual y tienen una comisión del 0.03% anual. Este ETF tiene alrededor de 3.755 acciones, para que vean que la cantidad de empresas que tiene. Los principales sectores en donde invierte este ETF es el tecnológico, que representa casi el 32%, el consumo, que representa el 15%, el financiero, que representa el 14.5%. Las principales empresas en donde invierte este ETF vemos que es Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, Tesla, etc. Este ETF en los últimos 5 años ha tenido un excelente rendimiento, alrededor del 107%. El siguiente ETF es el SPLG. Básicamente este ETF busca el rendimiento de las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos. Este ETF es igual que el ETF VOO o el ETF SPY, pero la razón por la que la coloqué es básicamente porque se encuentra a un precio más accesible. Vale alrededor de $48.58. Este ETF paga un dividendo anual de 1.51% y tiene una comisión del 0.03% anual. Los principales sectores en donde invierte este ETF es en el tecnológico con un 33%, en el consumo con un 15.4%, en el financiero con un 13.58%. Las principales acciones que integran este ETF es Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, Tesla, etc. Este ETF ha generado un rendimiento en los últimos 5 años del 104% aproximadamente, lo cual es un excelente rendimiento. El siguiente ETF es el VGT. Básicamente este ETF invierte en el sector de la tecnología. Podemos observar que tiene un precio de $364.83 aproximadamente. Paga un dividendo del 0.75% anual y nos cobra una comisión del 0.10% anual.
Este ETF contiene alrededor de 333 acciones. Personalmente me gusta más que el ETF QQQ debido a que está más diversificado. Como se observa en la gráfica, este ETF ha tenido mejores resultados que el S&P 500 debido a que las acciones tecnológicas han tenido mejores revalorizaciones que otras empresas, como pueden ser las industriales, las mineras, etc. Este ETF invierte en el sector de la tecnología y podemos observar sus áreas de interés, que es el software, computación, semiconductores, comunicación, electrónica, etc. Las principales posiciones de este ETF es Apple, Microsoft, Nvidia, Mastercard, PayPal, Intel, Adobe, etc. Y podemos observar el rendimiento de los últimos 5 años, que ha sido del 262% casi. Ha sido un excelente rendimiento debido a que las empresas tecnológicas han tenido, la verdad, mejores beneficios y han tenido mejores tasas de crecimiento. El siguiente ETF es el VNQ. Este ETF básicamente busca inversiones relacionadas con los bienes raíces. Podemos observar que tiene un precio de $98.27. Paga un dividendo del 3.5% anual. Como observamos, es un dividendo mucho más alto que los otros ETFs que vimos. Esto debido a que estos ETFs de bienes raíces, por lo regular, buscan pagar mejores rendimientos en base a dividendos. Vemos que tiene una comisión del 0.12% anual y este ETF tiene alrededor de 174 acciones. Recordando que este ETF, las empresas que contienen, por lo regular, deben de pagar el 90% de sus beneficios en forma de dividendos. Entonces todos esos dividendos los recoge el fondo y se los paga a los accionistas. Podemos ver cómo el sector en donde invierte es bienes raíces y las áreas son residencial, construcción, comercio, etc. Podemos observar también sus principales posiciones y vemos que la primera posición es otro ETF de Vanguard, que es un ETF igual de bienes raíces. Como se observa en la gráfica, este ETF en los últimos 5 años ha tenido un rendimiento del 14.76%, pero esta gráfica la verdad es que no suma los dividendos, no los reinvierte, entonces básicamente no nos dice nada. Entonces tendríamos que sumar la revalorización por el ETF más el pago de dividendos. El siguiente ETF es el GLDM. El objetivo de este ETF es que las acciones que contiene el fondo reflejen el comportamiento del precio del oro. Básicamente, podemos observar que no pagan dividendo y que cobran una comisión anual del 0.18%, por lo que es una comisión baja para poder obtener una exposición de nuestro portafolio en oro. Podemos observar cómo ha crecido en los últimos 5 años un 41.24%, lo cual ha tenido, pues la verdad, un buen comportamiento en estos últimos 5 años. El siguiente ETF es el BND. Básicamente este ETF se centra en crear una cartera de bonos de alta calidad de los Estados Unidos. Como observamos, tiene un precio de $85.28. Ofrece un rendimiento en forma de dividendo del 2.20% anual. Tiene una comisión del 0.035 y este ETF tiene alrededor de 10.118 bonos. Como observamos en la gráfica, este ETF ha tenido un rendimiento del 2.7%. Más aparte tendríamos que sumarle todo el rendimiento de los dividendos a lo largo de los años. Por último, les coloqué esta tabla en donde pueden observar los diferentes ETFs que hemos visto a lo largo del video con sus características, y básicamente yo les recomendaría que crearan una cartera en base a sus necesidades. Recuerden que cada persona es diferente. A lo mejor una persona dice: yo quiero tener una cartera 80% acciones, 20% renta fija. Ok, puedes a lo mejor
tener el 80% de tu capital en ETFs como VTI o SPLG y el otro 20% tal vez en ETFs como BND, que replica los bonos. Otra persona puede decir, yo quiero tener el 80% de mi capital en pequeñas empresas, compraría en este caso el ETF VB, y el otro porcentaje en empresas de gran capitalización, empresas grandes. Ok, entonces compraría el SPLG, que replica el S&P 500. O sea, cada caso es diferente. Aquí debemos de construir una cartera que cumpla nuestras necesidades. Espero y les haya gustado mucho el video. Por favor, suscríbete, activa la campanita y regálame un like. Y escribe en los comentarios si te gustó el video o si ya sigues una estrategia en particular. Yo con gusto leeré sus comentarios. Recuerda disfrutar el camino y seguir aprendiendo. Nos vemos muy pronto.